Hola, espero que se encuentren bien. El día de hoy estoy haciendo este video porque quiero compartir con ustedes un estudio que he estado teniendo en mi corazón y creo que es especialmente para gente que está en grupos de alabanza o ministerios en general, porque todos tenemos un llamado y es importante que nosotros sepamos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, los fundamentos y todo lo que conlleva realizar las actividades que estamos haciendo. Entonces, el tema del día de hoy se llama ¿quiénes somos? Y el primer punto con el que quiero iniciar es que mi función no determina mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? El rey David hacía muchas cosas. Es muy difícil describir quién era con base a lo que él estaba realizando. El título en el que la mayoría de las personas concuerda es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si recordamos o si leemos en la palabra, el rey David era un pastor, era músico, era rey, entonces era general del ejército. Entonces, su identidad no tenía que ver con lo que él estaba realizando, su función. Así nosotros, nuestra función no debe de determinar nuestra identidad. Nuestra identidad debe de estar relacionada con qué tanto Dios me conoce a mí y yo conozco a Dios. No debería de ser el soy porque hago tal cosa, sino yo hago porque soy. Entonces, vamos a conocer quiénes somos. Y como mencionaba hace un momento, tenemos un llamado. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, Dios está hablando a Moisés, está haciendo un llamado al pueblo a través de las palabras que le está dando a Moisés. Y dice en el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y aquí es en donde viene la definición de quiénes somos. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, todos, como dice aquí en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todos pueden ser un sacerdote. Dios no hizo un sectarismo de personas para hacerlo. Dijo, al inicio del versículo dice que quien oyere su voz y que guardare su pacto. Entonces, todos estamos teniendo un llamado a ser sacerdotes. Ese es nuestro llamado. Es quien realmente nosotros somos. Y como mencionaba hace un momento, sobre todo si pertenecemos a un grupo de alabanza o pertenecemos a cualquier otro ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es un llamado a un servicio. Con algunas definiciones que pude encontrar en el diccionario, el sacerdote es y representa lo siguiente. Dice, persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. En el tema de sacrificios posiblemente lo veamos más adelante en otros estudios. El origen dentro del diccionario que identifiqué es sacerdos otis, de sacer, que dice que es sagrado. En la forma femenina de latín sería sacerdotisa. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Éxodo es que nosotros seríamos personas que estaríamos dedicadas a hacer de una manera consagrada, a hacer y celebrar sacrificios y ofrecer sacrificios. Ese es el punto número 1. Ese es el llamado. ¿El llamado a qué fue? A ser sacerdotes. En el siguiente punto, tenemos que identificar que en el pueblo de Dios hubo quienes rompieron el pacto. Los mismos sacerdotes que fueron llamados rompieron el pacto. Y en el Éxodo, en el capítulo 32, versículo 25 al 29, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo.
Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y aquí habla en que era cuando el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro y entonces estaban deshonrando a Dios. Quiere decir que estaban rompiendo el pacto, habían dejado de escuchar la voz de Dios y no estaban guardando el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, aquí Moisés lo que hace es dar unas indicaciones y les dice, ¿quién está con Jehová? ¿Quién está del lado de Jehová que se junte conmigo? ¿Y quiénes fueron? Fueron los hijos de Leví. De aquí sale el tema de los levitas. Sin embargo, hoy en día como tal los levitas, y como mencionaba hace un momento, no es un sectarismo. Entonces el llamado es para todos. ¿Por qué? Porque es quien esté del lado de Jehová, quien se pase del lado de Jehová, quien escuche su voz y quien guarde el pacto. Entonces, a partir de aquí, Moisés le da a los hijos de Leví una serie de indicaciones, y después de todo eso, en el versículo 29 dice, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Prácticamente, como mencioné hace un momento, por el becerro de oro, el pueblo rompió el pacto. ¿Qué hizo? Empezó a adorar a otros dioses. Y solo los levitas, los hijos de Leví, fueron los únicos que se pusieron del lado de Moisés y de Dios. Entonces a ellos se les confió el servicio en el tabernáculo. A través del tiempo la gente piensa que hay actividades que son exclusivas de ciertas personas, pero quiero que recuerdes algo. Dios hace un llamado a todos, ¿sale? Cuando nosotros recibimos a Jesús, somos salvos. Eso nos da la oportunidad de ser sacerdotes, ya que estamos escuchando su voz y guardando el pacto. El llamado al sacerdocio, y podrán decirme, oye Jordán, pero lo estás mencionando en el Antiguo Testamento. Sí, pero en la primera carta a Pedro, o primera de Pedro 2:5, y en el versículo 9 también se menciona, dice en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9 es un llamado impresionante y una declaración de nuestra verdadera identidad. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro esfuerzo, deseo, actitud y actividad, antes que cualquier cosa, debe de ser un sacerdote. No permitamos que el estar en un ministerio nos catalogue de esa manera. Somos hijos, eso nos da la identidad. Somos sacerdotes. Entonces, la invitación es a que nosotros podamos identificar quiénes somos, qué estamos haciendo, porque muchas veces queremos pensar que yo canto y entonces soy cantante. No, o sea, soy más que un cantante. Yo no estoy ahí en la plataforma para ser visto como una estrella. Yo no estoy en el lugar de donde se toca la música para que la gente me vea y me aplauda a mí. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo hago debe de ser entregar un sacrificio a Dios. Entonces, esa es mi verdadera identidad, ser un sacerdote. Y un sacerdote lo primero que hace es consagrarse, que quiere decir separarse para Dios, apartarse para Dios y brindar y ofrecer sacrificios. Entonces, quiero que te quedes con esta reflexión. Recuerda que tú no eres un cantante, que no eres un músico, que no eres un servidor cualquiera. Tú eres un sacerdote. Y Dios está con nosotros. Y como leíamos ahorita en 1 de Pedro 2:9, decía que nosotros somos linaje escogido. Él nos ha escogido. Somos real sacerdocio, nación santa. Él nos ha adquirido. Dice que Dios nos ha adquirido. Somos pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos un propósito. Parte de nuestro propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estemos en la
en el tiempo de la música, de la alabanza, de la adoración, nuestro enfoque y nuestra mentalidad debe de ser: yo debo de anunciar lo que Jesús hizo por mí en la cruz, lo que Dios ha hecho por mí, lo que ha hecho por mi familia. Y entonces nosotros vamos a estar conectados con Dios y vamos a poder estar brindando sacrificio constante para Él. Espero que este pequeño estudio te sirva y bueno, si quieres lo compartes con alguien o como quieras. Nos vemos pronto. Adiós.